Hola, buenos medios días. Vamos con las preguntas de Eliana Angulo. Entonces, acerca de la sensibilidad, pregunta si la sensibilidad es definida en función de lo que se percibe como belleza, pasando de ser un atributo a una herramienta discriminatoria. Bueno, el asunto que estamos investigando, que estamos encontrando, es que el concepto de sensibilidad, que quiere decir básicamente cuerpo, ¿verdad? Corporalidad y sensibilidad son palabras sinónimas. Como que la sensibilidad es la posibilidad del cuerpo de sentir, y los sentires estarían relacionados con los sentimientos. Una de las cosas que estamos viendo entonces es que lo que hace la modernidad es que como que encapsula la sensibilidad, es decir, la saca de su relación con los procesos cognitivos, mentales, espirituales y éticos y científicos o filosóficos, y la transforma en un campo apartado, en un ámbito en sí mismo. Ese ámbito sería el ámbito de la estética. Es decir, no en todas las culturas la sensibilidad se ha pensado en sí misma, no en todas las culturas ha tenido como un ámbito de estudio propio, un tipo de filosofía, una forma especializada de pensamiento, ni tampoco un ámbito especial institucional, legal y laboral, que correspondería al mundo del arte, en el caso de la modernidad, ¿verdad? La relación entre sensibilidad, sentimientos, específicamente el sentimiento de la belleza y el arte es como el ámbito específico de dominio laboral, pues, de la sensibilidad como un campo apartado o aparte de la razón y de la ética, que es exactamente, bueno, lo que hace la modernidad, ¿no? Esa separación, esa desintegración. Claro, otro campo laboral o otra institucionalidad que va a trabajar la sensibilidad va a ser la medicina y la psicología. Pero las va a trabajar no con un sentido de belleza, es decir, no con un sentido en principio contemplativo, desinteresadamente, sino más bien con un sentido interesado. Es decir, en función de las leyes de la naturaleza. En cambio, se supone que la belleza artística y la belleza natural tienen como la posibilidad de plantear una especie de ensimismamiento, una especie de en sí mismo de la sensibilidad. Porque es el ámbito donde la sensibilidad aparece, y estas son como las definiciones kantianas, fuera de las determinaciones de la razón y fuera de las determinaciones de la ética. Y es donde podemos como contemplarla en su funcionamiento propio. Y eso sucedería, donde mejor sucede, supuestamente, en la obra de arte. Entonces, todo esto que estoy planteando es justo la matriz colonial de poder que permite el aislamiento de la sensibilidad de forma estética y abre todo un campo entonces de administración y de dominio sensible, emocional y psíquico, que es lo que corresponde específicamente a la estética como característica de la colonialidad de poder. No, ese ámbito de dominio es la estética, que funciona entonces como que ocultando todos los mecanismos de opresión de la modernidad, porque es como si esa función específica desinteresada, ese en sí mismo de lo bello que genera la estética y que está como en el arte supuestamente donde mejor se ve, se utiliza como mediación, como herramienta para invisibilizar el racismo, para invisibilizar la sexualización, para invisibilizar las desigualdades de clase, la opresión de clase, la opresión laboral, y la opresión por la vía de la propiedad privada, por la vía de la imposición de la propiedad privada. Y también se utiliza para ocultar el poder del patriarcado de la cristiandad y de los valores de la cristiandad en todos los elementos que constituyen nuestra vida cotidiana.
Entonces se aísla la sensibilidad y la belleza y se utiliza como herramienta luego entonces, o ahí mismo, se utiliza como herramienta para hacer aparecer la opresión como emancipación o como liberación. Porque la cosa es que la raza, el patrón sexogénero, la cristiandad y el poder económico se nos aparecen como bellos. Este es el asunto. Y al aparecérsenos como bellos, funcionan como, operan como jerarquías que marcan nuestro deseo de existencia. Entonces cuando nos vemos al espejo, se marca nuestra subjetividad y nuestra intersubjetividad. Entonces cuando nos vemos al espejo o vemos a los demás, a las y los demás, nos medimos desde el patrón blanco eurocentrado. Cuando nos vemos al espejo nos medimos según el patrón heterosexo género normativo. Cuando nos vemos al espejo, vemos a las y los demás o nos relacionamos con las y los demás, buscamos producirnos sensiblemente, físicamente, según imagen y semejanza de los supuestos ricos del mundo, y así sucesivamente. Así sucesivamente cuando deseamos, cuando consumimos o cuando deseamos consumir para vivir, nuestro consumo se delimita, se encausa por esos mismos patrones de belleza que a su vez encubren las opresiones, las formas de opresiones de la modernidad, colonialidad. La segunda pregunta aquí de Ariana sobre la génesis de la dominación ideológica. Bueno, pues esto es un temazo, ¿no? ¿Cuándo empieza la dominación ideológica? Y por ideología habría que entender falsas ideas que pasan por verdad, ¿no? Bueno, ese no es como un tema que yo he indagado mucho. Yo he estado interesado en esta investigación en ver las raíces de la específica dominación ideológica de la modernidad, raíces que vemos en la cristiandad y en Grecia, en la Grecia imperialista, en la Grecia que ya no se reconoce más como heredera de Egipto y como colonia de Egipto, que eso es lo que era Grecia, una colonia de Egipto, sino que se reconoce desde un imperialismo expansivo. Entonces he estado buscando esas raíces de la dominación ideológica, específicamente de la dominación ideológica estética en esta civilización, por un interés personal, familiar, existencial, y no un interés académico netamente, ¿no? Entonces bueno, hasta ahí es que yo estoy, digamos, es como mi techo, pues mi límite. La tercera pregunta de cómo afecta las nuevas tendencias de autoaceptación y diversidad la dinámica de dominación estética, o si son nuevas tendencias de dominación. Mira, esto está muy bueno porque lo que estamos viendo es que una de las características de la estética como es fundamentalmente su capacidad de invisibilizar y su capacidad de autoinvisibilizarse. Entonces, cada vez esa relación dialéctica entre autoinvisibilizarse e invisibilizar se hace cada vez más fina, se hace cada vez más, se desarrolla cada vez más, se hace cada vez más compleja y más complicada. Entonces, lo que estamos viviendo, por ejemplo, con mucha fuerza, desde el final de los 80, es como llamado el multiculturalismo, que es como la cultura propia, o lo propio de la cultura, entre comillas, del neoliberalismo. Lo que estamos viendo desde entonces es que los centros de poder se han dedicado a incorporar las diversidades culturales de sexo, género, de origen poblacional, de diferentes, de diversidad de naciones, de diversidad de fenotipos, de diversidad de
de formas de relacionarse con el mundo y de corporalidades y de espiritualidades, todas esas diversidades que obviamente están siempre atentando contra el poder establecido, porque el poder establecido lo que quiere es que no existan diversidades. Entonces, pero como no se puede ya en los 80, no puede hacerlo el poder establecido, por un proceso que sería la rueda de contar aquí, pero como no puede ya hacerlo, entonces genera una nuevo control, una nueva forma de unificación, un nuevo control por la unificación, a través de la unificación de las diversidades. Entonces, hace lo siguiente, se plantea políticas de incorporación y de inclusión, políticas de inclusión de lo diverso, de inclusión de quienes habían quedado fuera de los privilegios del sistema, pero en los mismos términos del patrón o de los patrones de poder del sistema dominante, de la modernidad, y del capitalismo y del patriarcado, y la colonialidad, y el colonialismo. Entonces ahí está el mejor ejemplo así en los 90 de una empresa que en esa época fue muy famoso y ya casi no se conoce, pero que se llamó y se llama todavía United Color of Benetton, que es la empresa Benetton de ropa. Entonces esa empresa es como el mejor ejemplo, porque sus propagandas eran, hoy siguen siendo, colocar a personas de diferentes orígenes, de diferentes colores de piel, de diferentes fisionomías, de diferentes rasgos fenotípicos, digamos así, y de diferentes orígenes étnicos. La palabra étnica no es la que no es la que más me gusta, pero voy a usarla ahora. De diferentes orígenes, pues, en el mundo. Y entonces todas aparecían juntas en afiches, en propaganda o lo que sea. Todas aparecían juntas luciendo la misma ropa, ¿no? La ropa de Benetton. Pero había una característica, que todas esas personas su fisonomía tendía, aunque era distinta su fisonomía, tendía hacia el modelo blanco, caucásico, neuroeuropeo. Es decir, podía aparecer una persona de origen de Amazonas, de pueblos amazónicos, una persona de origen africano, una persona de origen escandinavo y una persona de origen asiático, como una persona de origen de Norte de América, y todas aparecían con la misma ropa y todas aparecían como con rasgos que podrían acercarse o que se acercaban fenotípicamente a los rasgos caucásicos blancos. Entonces, bueno, este ejemplo lo pongo ahora porque aunque es de los 80-90, eso no ha parado, eso no se ha detenido. Cada vez más ese paradigma Benetton se ha hecho cada vez más y más sutil. Entonces vemos, por ejemplo, que ahora el feminismo, como está de moda, entonces aparecen personajes feministas en Disney, o incluso puede ser que aparezcan personajes LGTBI en distintas series de televisión. Vemos series de Netflix dedicadas a la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Y vemos series también de Netflix sobre el colonialismo y sobre África. Y recuerdo que hay una película de Marvel, creo que es Pantera Negra, no, la que viene después de Pantera Negra, no me acuerdo el nombre, que la vi en estos días, que es como la hermana de Pantera Negra, que es a la vez feminista y al mismo tiempo es africanista. Entonces, todo eso, uno diría ya, listo, o sea, qué maravilla, triunfó la diversidad, triunfó la diferencia, no, Disney no pudo con eso. Pero la verdad es todo lo contrario. O sea, la verdad es que lo que hacen los grandes sistemas de producción y de administración de la cultura de masas y la cultura dominante es tomar las divergencias, tomar aquello que le amenaza y transformarlo a su favor, ponerlos a funcionar según sus códigos de conducta, según sus valores,
Por ejemplo, la película esta de Marvel sobre la princesa de no me acuerdo el nombre ahora, de Wakanda, ¿es que se llama? No me acuerdo. De Pantera Negra y tal, de esa población en África. Fíjate que todos los valores son los valores de la modernidad, ¿no? Es decir, lo más importante de esa cultura es que se plantea como una cultura que se descolonizó, ¿no? Hablan de los norteamericanos como colonizadores, y ellos se plantean como que ya están descolonizados, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que les hace qué es lo que les hace ser descoloniales? Bueno, la tecnología que tienen. O sea, puede ser muy negro, puede ser muy africano, puede ser muy descolonial, pero los valores son los mismos que los de la modernidad. O sea, una fe arraigada en la tecnología y en el heroísmo individual, como cualquier película gringa, es decir, podrá ser supuestamente muy africana, muy negra y toda la cosa, pero tiene todos los valores del American Way of Life, del individualismo, hasta de la belleza, ¿no? Porque bueno, uno ve que la manera en que se presentan los personajes no responde realmente a las formas de estar en el mundo de pueblos africanos, ¿no? Sino que más bien se acerca tomando elementos de esos pueblos, se nos presentan como sumamente modernos. Es como lo mismo que plantea Frantz Fanon en su libro Pieles Negras, Máscaras Blancas, ¿no? Es colocar las máscaras blancas a las pieles negras africanas, ¿no? En este caso lo que hace el sistema es colocarle máscaras blancas, y es un procedimiento fundamentalmente, fíjate, estético, colocarle máscaras blancas a las pieles del mundo. Eso es exactamente lo que intenté explicar ahora con el ejemplo de United Color of Benetton. Hola, buen día, vamos con algunas respuestas, sigamos con las preguntas entonces. Sigamos con las preguntas de Edgar Paredes. Entonces Edgar pregunta que si determinan, creo que falta el sujeto ahí, quién es alguien, imagino que los poderosos, alguien determina nuestros gustos y deseos y los tomamos como propios sin tener de verdad con una noción de lo que nos gusta y nos da placer. Bueno, y esa pregunta se la regreso a ustedes. Yo desde hace años creo que lo que me gusta no es lo que me gusta a mí, o sea, es decir, que mi gusto no surge de mí mismo, en mi ser personal e individual. Al menos eso es lo que, no sé, me parece. No sé, ¿qué les parece a ustedes? A mí me parece que cuando yo digo que algo me gusta es porque estoy reconociendo una serie de elementos, de códigos, de significantes, de formas de estar en el mundo, de corporalidades, que he aprendido quizás desde antes de nacer, porque cuando uno está en la barriga de la mamá, ya uno está escuchando palabras, ya uno está degustando algunos sabores específicos de una cultura. Entonces pareciera que el gusto está, bueno, no es una cosa así personal, como uno cree, sino que más bien me parece que es como una cosa más bien, bueno, una construcción colectiva, cultural, ¿no? Y que bueno, que cada biología se manifiesta, se comporta de una forma específica respecto a esa construcción cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta cultura que nosotros vivimos, pareciera que, por ejemplo, una gente dice, me gusta la Coca-Cola, pero más gente más consciente dice, bueno, me gusta, sé que me hace mal, sé que todo el proceso de producción de la Coca-Cola implica esclavitud de niños y niñas en el mundo, es decir, niños y niñas que trabajan en Asia, sobre todo esclavizados y esclavizadas en las industrias de lo que llamamos gaseosas y todo eso, ¿no? Sé que hay procesos de maltrato infantil, etcétera, ¿no? Detrás de toda forma de vejación humana detrás de la Coca-Cola que tomo, pero igual me gusta, ¿no? Entonces gente más consciente dice, bueno,
me gusta, es un vicio, es decir, se me ha instalado en mi gusto, en mi biología, en mi cuerpo y en mi razonamiento, se me ha instalado como un gusto y no sé cómo liberarme de eso, ¿no? O sea, al parecer en esta cultura, todo ese tema del gusto es trabajado de una forma como consciente, es decir, hay industrias y hay gente que se dedica como a diseñar, aquí la palabra clave es diseñar esas estructuras de dominación a través del placer, ¿sí? Generan formas de encadenarnos, de que nuestro cuerpo quede como encadenado a ciertos objetos, a ciertas cosas, a ciertas maneras de moverse los cuerpos, a ciertas maneras de aparecer de los cuerpos, a ciertos colores de los cuerpos, ¿no? A ciertos olores, a ciertas formas del tacto, ¿no? Y en el caso nuestro pareciera que cada vez más, si quiero decir, en el caso de esta cultura pareciera que cada vez más es una cosa así como de que son tanto el tacto, la vista, ¿no? Etcétera, tiende como hacia una plastificación de los cuerpos. Pareciera que lo que nos gusta en los cuerpos tiene mucho de textura, de lo plástico. Eso no es raro porque nosotros vivimos en una sociedad de hidrocarburos, ¿no? La segunda pregunta sobre si Occidente está equivocado respecto a lo que es un cuerpo sano. Es decir, lo que pasa es que la medicina occidental, sobre todo después de la industrialización y ¿cómo se diría? La farmacolización. No sé. La profunda dependencia en las estructuras farmacéuticas, en las industrias farmacéuticas y en sus productos, la medicina tiende a comprender la salud desde el concepto de enfermedad. Es decir, eso está requete trabajado en muchísimos autores, por ejemplo, Gadamer tiene un texto famoso que se llama El lado oculto de la salud. Bueno, y ahí él habla claramente de cómo en Occidente salud, en lugar de significar lo que en otros pueblos puede significar, por ejemplo, como interrelación, correspondencia, armonía entre todo lo vivo, nosotros en lugar de prestar atención a eso, prestamos atención a el cuerpo enfermo, y ni siquiera el cuerpo en su totalidad, sino el cuerpo como parte, como fetiche, como cosa, se cosifican partes del cuerpo, cuyos malestares se patologizan, esto es, cuyos malestares, cuyas alteraciones en su estado se comprenden como enfermedad, en lugar de entenderse como alteraciones de un estado que se rompió la cadena de correspondencias, que se rompió la cadena de armonías entre todo lo que existe. En lugar de comprenderse así, entonces se comprende como si lo que hay es un daño de partes del cuerpo, además, insisto, en el cuerpo deslindado, partes del cuerpo deslindado de su totalidad, y no solamente de su totalidad corporal, sino de su totalidad energética, racional, ética, ¿no? Y entonces esa parte del cuerpo deslindada se busca curar, ¿no? Se patologiza, o sea, se suma que es una enfermedad, o sea, que se dañó esa parte específica, entonces se generan toda una serie de tecnologías para intentar que esa parte específica se cure, olvidando la trama de relaciones que es el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, por eso decimos que en Occidente sin duda la noción de salud está equivocada, pues es una falsa noción, es ideológica, construida, falsa. Ideológico quiere decir que es algo falso que pasa como verdadero, es construido.
y como una falsa verdad, pues construido adrede como una falsa verdad. Y entonces ahí la estética, como estamos diciendo en la tesis que estamos elaborando, que la estética es una mediación, media entre todas las formas de opresión, o sea, media, ¿no? Está entre, es como el vehículo de aparecer de las formas de opresión, el medio a través del cual aparecen las formas, se nos expresan socialmente las formas de opresión. Ahí la estética juega un papel fundamental porque, en la enfermedad digo, porque bueno, la industria farmacéutica nos ha convencido, con la industria de la cosmética, de que un cuerpo bello es un cuerpo sano. Entonces por cuerpo bello se entiende una máquina, que la visión del cuerpo en Occidente es como de máquina, una máquina cuyas partes están funcionando bien en función de unos estándares de funcionamiento, que valgan ahí todas las redundancias, de unos estándares de funcionamiento que establece la industria. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que cuando tuve mi primer hijo, a los meses, la pediatra nos dijo que el bebé estaba anémico. Y entonces le hicieron exámenes de sangre y sí, en efecto, está anémico y tal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros asustadísimos, acudimos a unos amigos y amigas que estaban trabajando el tema de la lactancia materna. Nuestro niño estaba haciendo nada más que amamantado, no estaba tomando ni agua ni nada más, ni leche de ningún tipo, sino fuese la de su mamá. Únicamente, exclusivamente. Estábamos convencidos de que eso funcionaba, pues. Y bueno, en efecto lo que sucede es que lo que nos enteramos luego es que esta pediatra, los estándares corporales así de valores de sangre, etcétera, que ella maneja, son los de un niño o una niña, o sea, una o un bebé, que no toma teta exclusivamente, sino que también toma leche de fórmula. Entonces, fíjate, ¿no? Según esa señora, mi hijo no estaba bien, estaba enfermo. Y la solución era darle leche de fórmula. O sea, la solución era dejar de darle teta. Entonces, ves, ahí es un ejemplo de cómo la industria farmacéutica está determinando lo que es un cuerpo sano. Además, tenemos esta idea muy arraigada en la población, a punta de pura propaganda, de las farmacéuticas aliadas con los médicos y con el sistema clínico, de que un bebé bello es un bebé gordo, rojizo, el bebé Herbert, el famoso bebé Herbert, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por supuesto, eso hoy día entendemos que eso es todo lo contrario de un niño sano, ¿no? Pero bueno, ahí está, esas son las limitaciones, algunas limitaciones, pues, del sistema de salud y su relación con la belleza. Bueno, la tercera pregunta, que si determinamos la belleza por las conductas inducidas en la cultura occidental, y no tenemos una forma de belleza, una figura de belleza propia. Yo en la belleza he indagado poco, la verdad, o sea, he indagado mucho en Occidente, pero poco en otras culturas que no sean tan occidentales, salvo la propia que uno tiene aquí al alcance, pues, pero que está muy llena de Occidente. Pero de todas maneras, como que la respuesta a esta pregunta yo la iría dibujando como por la respuesta de la primera pregunta que hicimos ahorita. Pues. Es más o menos igual, ¿no? Es decir, los patrones de belleza están completamente diseñados, pues. Y no sé, yo les invito a ustedes que intenten averiguar si ustedes realmente tienen la posibilidad de construir una belleza propia. Y cada vez, o sea, una noción de belleza propia. Y les invito a que hagan el ejercicio de que cada vez que se sientan con ganas de decir, ay, qué bello, qué bella algo, o alguien, pregúntense si eso que están diciendo no es simplemente una reafirmación de un código preestablecido, que uno ha aprendido también que cree que es de uno, pues. Cuando digo de asumir nuestra condición de clase social, me refiero a la clase social, estoy pensando en que la sociedad que vivimos está dividida básicamente en dos formas de vivir la vida. Hay dos clases sociales. Una clase poderosa y una clase empobrecida. Una clase que se enriquece a punta de empobrecer a la clase empobrecida. Y no creo que, bueno, estoy partiendo de Marx, obviamente de Carlos Marx.
Y eso quiere decir que, bueno, no estoy hablando, por ejemplo, de clase media, no creo que exista realmente una clase media. Me parece que la clase media en sí misma es la misma clase empobrecida, pero distraída, confundida, no sabe realmente a qué pertenece, más bien a la clase empobrecida, ¿no? Porque ha tenido acceso a algunos distractores estéticos, ha tenido acceso a algunos privilegios, o a algunas ilusiones de privilegio realmente, ¿no? Alguna ilusión de privilegio que le hace creer que no es empobrecido o empobrecida. Eso es un poco lo que nos pasa a casi todas las personas que estamos en una universidad, pues, ¿no? Que hemos accedido a la universidad y hemos accedido a una serie hemos accedido a la ciudad. Eso es una característica importante de la ilusión de que uno no es empobrecido o empobrecida. Hemos accedido a una serie de ventajas, digamos, entre comillas, de modernas. Hemos accedido a la modernidad, hemos accedido a la posibilidad de consumar hasta cierto punto el deseo de modernidad, ¿no? Eso es un consumo siempre imposible, pero aunque siempre imposible, siempre pensamos que nos podemos acercar un poquitico más y que siempre podemos consumir un poquitico más modernidad, ¿no? Y esa es justamente la ilusión y la trampa de lo que llamamos clase media, pues, ¿no? Que es una clase, digamos, de una serie de personas, un grupo humano importante entre la sociedad occidental que tiene la ilusión de que no es empobrecido, de que no es empobrecida, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, estoy hablando, me refiero a eso cuando digo clases sociales. De ahí, bueno, hay una lucha de la clase dominante y la clase dominada. Hay una lucha porque los ricos del mundo están siempre intentando empobrecer a la mayoría de la población mundial para, desde ese empobrecimiento, poder sostener su riqueza, ¿no? Eso implica una serie de agresiones que van desde lo militar hasta lo político, lo legal y lo estético. Y por otro lado, las y los empobrecidos del mundo, incluyendo la clase media, o la llamada clase media, siempre estamos luchando por intentar ser menos despojados, menos empobrecidos, menos robados en nuestra energía. Intentamos que nuestra energía sea menos robada, la de nuestros hijos, nuestras hijas, la de nuestra familia, la nuestra propia, ¿no? Eso es una especie de, bueno, no es una especie, es una lucha, quizás a veces no declarada, casi nunca declarada, pero siempre presente. Siempre queremos ser un poco menos empobrecidos y empobrecidas. Eso necesariamente implica que las y los ricos del mundo, poderosos del mundo, sean menos poderosos. Así no nos planteemos directamente, ¿no? Entonces, lo que hace la estética, lo que estoy planteando, una de las cosas que hace la estética es invisibilizar, ocultar esa condición de clase que tenemos. Sobre todo eso opera en la clase media, y opera en la clase empobrecida en general. O sea, nosotros, las y los empobrecidos del mundo, se nos presenta la ilusión de que podemos dejar de ser empobrecidos. Esa es la cosa clave, pues. Se nos presenta la ilusión de que con mucho esfuerzo, si estudiamos mucho y si trabajamos mucho, ¿no?, podemos dejar de ser empobrecidos. Lo que sucede es que muy poca gente logra tener acceso a dejar de ser empobrecido, y muy poca gente entra a ser parte de un estrato social que está como más protegido por los ricos del mundo. Nunca ningún empobrecido llega a ser un rico del mundo. Es decir, cuando digo rico del mundo no me refiero a Bill Gates ni a Messi, que podrán tener millones de dólares, pero no son los amos del mundo, no son según el informe Oxfam o XFAM, que es una institución europea que está midiendo el empobrecimiento en el mundo. Según esa institución, ellos dicen que hay 8 familias son las dueñas de la riqueza mundial. Me refiero a esas 8 familias. Llegar a ser Rockefeller, llegar a ser una de estas 8 familias cuyos apellidos además casi ni sabemos, porque están ocultas.
no es imposible, ¿no? Bill Gates es como o Messi, cualquiera de estos, Bill Gates, pensemos en Bill Gates, que es un poco más poderoso que Messi, sin duda es más poderoso. Es como un sirviente de estas 8 familias, ¿no? Pero bueno, hay la ilusión de que uno puede llegar a ser Messi, ¿no? Millones de niños y niñas en el mundo jugando fútbol, alguno de ellos y ellas llegará a ser un Messi, ¿no? Que se juegan fútbol queriendo ser como Messi, ¿no? Esa mentira, pues, con la que se nos educa, esa mentira que está presente en todos los sistemas educativos, ¿no? Se nos dice, estudie mucho, porque con su esfuerzo usted va a llegar a tener entonces un carro y una casa y unos hijitos, y va a poder llevar los hijitos a la escuela y darle más educación para que vuelvan a estudiar y vuelvan a esforzarse, y también poder tener ellos un carro y una casa y una familia. Y ahí entonces es un bucle, ¿viste? O sea, y eso es eterno, ahí no hay salida, ¿no? Pareciera que uno se nos plantea como una ilusión de que estudiando simplemente, yendo a la universidad, eso va a ser posible, como si el mundo fuese algo así como una especie de escenario infinito, lleno de energías infinitas, donde vamos a jugar a ser clase media todos y todos. Eso es cosa que es imposible, porque entre otras cosas, si por ejemplo llegáramos a tener todos en el mundo el estilo de vida que tiene un europeo o un norteamericano, se necesitarían 5 planetas Tierra para que eso sea posible. 5 planetas Tierra, 5 veces la Tierra, por el nivel de consumo y despilfarro irracional que esta cultura impone y genera. Entonces, bueno, eso se nos plantea pues como una completa ilusión, pues es una ideología. Y la estética ahí es fundamental, ¿no? Porque la estética nos induce el deseo de modernidad. Queremos ser como, comer como, andar como, ¿no? Utilizar la energía como, ¿no? Lo que se supone son los ricos del mundo. Bueno, aquí esto que tú dices, sobre cuál es la propuesta o el planteamiento para conectar con lo bello de nuestra fuerza de origen, me preguntas si existe un plan para producir belleza y gusto con nuestra espiritualidad, nuestra cultura, nuestra realidad originaria. Bueno, fíjate, esa es una gran pregunta, y es una pregunta que hay que hacerse todo el tiempo. No hay un plan único, no hemos tenido energía para hacer eso. Es decir, generalmente ponemos toda la energía más bien en reproducir el sistema, toda la energía en ser abastecedores del sistema. Quienes estudian arte, ustedes que estudian arte, ¿cuántas veces se han hecho preguntas como estas? O sea, generalmente más bien las preguntas que nos hacemos son muy técnicas, muy dentro del mismo campo del arte, pero no nos preguntamos para dónde se dirigen nuestras energías artísticas, ¿no? Suponemos que es como para la expresión personal y la posibilidad de que la gente tenga acceso a la reflexión de la cultura a través de los cuerpos y de las imágenes. Suponemos un montón de cosas que creo que lo hacemos como un optimismo un optimismo estético, un optimismo civilizatorio, diría yo. O sea, un optimismo como automático. Pero bueno, no nos preguntamos otra cosa, no nos preguntamos, bueno, ¿y toda esta energía para dónde va, no? Si ¿de dónde viene? ¿Cómo es posible que yo pueda hacer esto que hago? O sea, ¿cómo es posible que yo haga danza contemporánea? ¿Y de dónde viene la energía que hace posible que esto suceda, no? ¿Y a dónde va esa energía? Va a las instituciones del arte, va al espectáculo, va al aplauso. ¿Y eso para qué? ¿Hacia dónde? Es decir, si yo, por ejemplo, como bailarín de danza contemporánea, digo por decir cualquier cosa, o como cineasta, ¿no? Toda la energía que implica hacer una película, todo el gasto de hidrocarburos que implica, de petróleo, de gasolina, de plástico, que implicó minas, que implicó extracción del suelo, de la tierra, extracción de la vida de la tierra, destrucción de la vida de la tierra y explotación de seres humanos. Entonces esa película que yo la hago y pues
dura 1 hora y la ve una vez un grupo de gente y listo, ¿no? O sea, ¿para dónde va todo eso? ¿Qué pasó con toda esa energía que extrajimos? ¿Qué pasó con toda esa energía que utilizamos de la Tierra? Se regresa a la Tierra. ¿Qué pasa ahí, no? Entonces, bueno, yo no tengo ninguna fórmula, ningún plan. Yo lo que estoy en un proceso de búsqueda, que lo que sí que me parece importante es que en este curso nos planteemos esa pregunta e intentemos, bueno, que cada quien dé unas posibles respuestas, unas posibles ideas y unas posibles alternativas, pues. Pasa que yo juego aquí con las palabras realidad real porque creo que existen realidades que no son reales. Es decir, por ejemplo, bueno, la Coca-Cola, por ejemplo, cuando uno toma un refresco cualquiera, digo Coca-Cola porque es como el más emblemático y poderoso. Digo, uno toma Coca-Cola, primero es un líquido, un envase que hay que enfriar para que funcione bien, para que opere su tecnología estética bien. Entonces, uno la enfría y listo, y luego la abre, y ese sonido está puesto ahí para los músicos. Eso no es una cosa casual de una reacción física casual, ahí que suena así por casualidad porque hay gas, no, ahí hay un diseño de ese sonido, obviamente apropiándose de una reacción natural, pues, una reacción físico-química. Pero ahí hay un sonido, o sea, hay una, si quieres decir, una música puesta ahí. O sea, hay una temperatura, hay una música, luego hay un olor, y luego hay un paladeo, que se juntan muchos elementos, entre otros un elemento de burbuja, burbujeante, y luego un elemento, una cosa muy dulce, la presencia del azúcar es fundamental ahí, y bueno, la presencia de una serie de químicos que no sabemos y la presencia de coca, ¿no? Coca trabajada de cierta forma que genera dependencia, no solamente el azúcar genera una dependencia gigantesca y luego la coca. Entonces la combinación de todas esas cosas es una realidad, ¿no? Sin duda, uno se toma eso y bueno, está viviendo una realidad. Ahora, esa realidad es una realidad que nos distrae, es una realidad distractora. O sea, nos distrae nuestro paladar de la posibilidad porque la satura de azúcar, satura el paladar de azúcar y lo distrae de la posibilidad de sentir otros sabores. Es que una vez que uno se acostumbra a la Coca-Cola o a cualquier refresco o a cualquier producto lleno de azúcar, el paladar se coloniza, queda colonizado por el azúcar y uno quiere cada vez más azúcar y las cosas que no tienen azúcar o el azúcar propio de las frutas, por ejemplo, ya el paladar no tiene acceso a poder sentirlo porque ha sido confundido, ha sido colonizado por la presencia del azúcar y sus excesos, ¿no? Entonces, bueno, es una realidad, pero fíjate, es una realidad que nos distrae de la realidad real. O sea, es una realidad falsa, vamos a decirlo así, plantear eso así. La Coca-Cola y la experiencia del ser viviente, de tomar Coca-Cola, le genera al ser viviente una falsa realidad. Una realidad estética, que lo distrae y lo confunde de la posibilidad de tener acceso a la realidad real, en este caso del dulce, del azúcar natural, de las plantas, de las frutas, o de cualquier cosa que se coma, bueno, vamos con estas preguntas de Ariana. La primera es sobre la cita que yo escribo ahí del A y el negro son determinados como raza porque sus cuerpos son la forma de aparecer en el mundo de los supuestamente no humanos, son la apariencia misma de la zona del no ser. Bueno, y me preguntas qué serían las personas que llamamos negros y negras, si no humanos, si no se valoran como humanos. Preguntas eso, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la apariencia de la zona del no ser? Bueno, están buenas estas preguntas porque, bueno, requieren unas respuestas técnicas, ¿no? Por un lado,
la historia es larga, voy a resumirla y voy a enviar un artículo, un texto sobre la respuesta, ¿no? O sobre la pregunta más bien. Entonces, bueno, por un lado, hay que entender que el proceso de racialización que empieza a ocurrir desde 1492 no se ha detenido. Desde 1492 aquí en estas tierras, en lo que hoy día llamamos América, no se ha detenido. Entender que el Imperio Español y el portugués arrancan a hacer posible su proceso de conquista, sacan energía del proceso para poder hacer el proceso de conquista, de genocidio en los pueblos de lo que hoy día es América, de una invención que tiene raíces cristianas, que es la idea de que existen seres humanos superiores y seres humanos inferiores. Esos seres humanos superiores serían entonces primero los españoles, los portugueses y luego los europeos, y eso cada vez más hacia el norte, como ya lo dije, hacia la Europa del norte. O sea, la superioridad cada vez tiende más hacia el norte en la propia Europa, como ya lo dije en otro audio, y quienes no son parte de esa superioridad, entonces son definidos como no blancos. Esto ya lo expliqué en otro audio. Son definidos como no blancos y entonces son comprendidos como no humanos, son comprendidos como animales, son comprendidos como esa misma cultura dominante, esos mismos españoles y portugueses comprenden a la naturaleza, empiezan a comprender a la naturaleza como cosa puesta al servicio de estos seres humanos que se identifican a sí mismos como blancos, ¿no? Entonces, así como comprenden que el ganado no es pariente, sino que son animales en el sentido de que son cosas puestas ahí, cosas no humanas, animales en el sentido de cosas no humanas, entidades no humanas, de vidas no humanas, que están al servicio de lo humano supuestamente, ¿no? Y que son, bueno, que uno los puede dominar supuestamente al gusto pues de este humano, de esta noción de humano como dueña del mundo, ¿no? Como que el mundo le pertenece, ¿no? Como que el cosmos, el universo le pertenece, toda esta cosa, ¿no? Asimismo es tratada la gente que es robada de África, que es secuestrada de África, que es traída forzosamente a las Américas en condición de esclavitud. Y una esclavitud nueva, una esclavitud que no es la esclavitud que sucedía en la misma África, o no es la esclavitud que sucedía en el Imperio Romano, o la esclavitud griega, ¿no? Sino ahora es una nueva esclavitud en la que estas personas que son esclavizadas no son tomadas en cuenta como seres humanos, son tomadas en cuenta como se conciben como no humanos, o como una especie de humanos tan inferiores que no vale la pena de ser concebidos como seres humanos en verdad. O sea, imagínate la posibilidad de que estos españoles plantearse, los portugueses y los franceses y los holandeses y los ingleses, plantearse la posibilidad de que una persona robada, secuestrada de África, sea aquí vendida en la misma condición en la que venden un ganado, ¿no? En la que se vende una vaca, en la que se vende un toro, en la que se vende un porcino, de la misma forma que se vende una gallina, ¿no? O sea, con la misma visión de maltrato, ¿no? Que le solemos dar a los animales cuando son tratados así de forma industrial, ¿no? Intensiva, ¿no? Que es la forma en que se plantea la agricultura y la ganadería en la modernidad, ¿no? Específicamente además en la modernidad. Imagínate que una persona sea así tratada. Entonces, obviamente, tú no estás concibiendo que una persona así sea una persona.
O sea, si puedes tratarla como lo estás tratando a un ganado, es que lo estás tratando de la misma forma, ¿no? Bueno, y así, o sea, eso es lo que está funcionando como motor del proceso de conquista y colonización de las tierras de aquí, y de robo de las energías de vida de la gente de aquí, de las que fueron secuestradas de África y traídas para acá a la fuerza, y de la naturaleza aquí también. Entonces, cuando me refiero a la apariencia del no ser, es otro audio. Frantz Fanon, un autor de origen de la Martinica, martiniqueño, de la isla de Martinica, que luego fue a trabajar a Francia y de ahí fue a Argelia a participar en la lucha de la liberación de Argelia, y ahí murió. Escribió un libro en la década del 50 del siglo XX que se llama Máscaras, Pieles Negras, Máscaras Blancas, Pieles Negras, Máscaras Blancas. Entonces ahí dice, bueno, lo que ha hecho los conquistadores, que lo que ha hecho la colonización, lo que han hecho los colonizadores europeos, es dividir el mundo entre dos zonas, la zona del ser y la zona del no ser. Eso ya lo expliqué en otro audio. Por favor, es importante que escuchen todos los audios. Entonces la zona del ser es la zona entonces del blanco, y la zona del ser como la zona del no blanco. Entonces, claro, nosotras y nosotros, que sobre todo quienes cargamos en el cuerpo marcadores, que así se utiliza la palabra, marcadores étnicos, marcadores de eso que se llama raza, ¿no? O sea, que somos negras o negros, somos indias o indios, indígenas, tenemos la piel marrón, tenemos la piel negra, tenemos rasgos físicos que son descriptibles, que son identificables como provenientes de África o provenientes de la América originaria, ¿no? Esos marcadores son presencia, pues, son apariencia. Son presencia y apariencia, es como se nos ve, ¿no? Y lo que digo es que esa apariencia, la apariencia del no blanco, es la apariencia misma de esa zona del no ser. Fanon la describe como un terreno árido, o sea, claro, porque ha sido desertificado por la zona del ser, ¿no? Ha sido empobrecido, ¿no? Pero ¿cómo es el rostro, pues, de la gente de la zona del no ser? Bueno, como la de nosotros, y nosotras, sobre todo, quienes tenemos más marcadores no caucásicos, ¿no? Bueno, la segunda pregunta, que si el patrón de belleza está cambiando, que si se está incorporando otro patrón de belleza que no sea el de las rubias altas, ojos claros, ¿no? Que si se ha hecho un avance en ese respecto, también lo respondí en una pregunta anterior. Entonces, ahí necesito, por favor, que revisen las preguntas anteriores. Tiene que ver la respuesta con el hecho de cómo la cultura dominante como que se aprovecha, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, se reinventa, esta cultura dominante se reinventa a sí misma todo el tiempo, necesita de las crisis le hace mucho bien porque le da nueva gasolina, y entonces, bueno, ahora está incorporando gente supuestamente no blanca en su... o sea, gente que se sale del patrón blanco, masculino, eurocentrado, etcétera, y aparece entonces todo este boom de películas y producción cultural, de la industria cultural en general, de gente que supuestamente ya no está en el estereotipo blanco nórdico, ¿no? Noreuropeo y tal. Y todo eso es, bueno, es una gran mentira, ya lo expliqué en otro audio que por favor escuchen. El término tecnología civilizatoria es un concepto que estoy empezando a utilizar, que está desarrollando un autor venezolano que se llama Pablo Quintero. Aquí es importante, y que está siendo seguido también por una investigadora venezolana que se llama Liliana Márquez Hugueto. Aquí es importante este elemento en nuestra investigación, que nosotros estamos prestando mucha atención a los conceptos, a las categorías que se están desarrollando en Venezuela y en América Latina al respecto. O sea, ya no estamos citando a los europeos para nosotros generar nuestro conocimiento.
sino que esta investigación que les estoy presentando a ustedes es una investigación que se plantea la liberación de los marcos categoriales europeos y norteamericanos. E incluso los marcos categoriales diseñados aquí en Venezuela también con fines o siguiendo las líneas europeas y norteamericanas. Aquí estamos siguiendo ahora marcos categoriales afrodescendientes, marcos categoriales descoloniales, marcos categoriales críticos de la liberación producidos en nuestra América. No me niego, obviamente, y nos negamos al diálogo con autores y autoras de otras latitudes. De hecho, toda la conceptualización sobre la estética o la crítica a la estética que estamos haciendo es también gracias a partir de un texto de una autora venezolana y de una filósofa venezolana y de un filósofo norteamericano. Pero son críticos, son gente que está revisando cosas que digamos están como cuestionando el canon. Entonces, bueno, tecnologías civilizatorias son un conjunto de técnicas, vamos a ponerlo así, para decirlo muy sencillo, un conjunto de técnicas que están organizadas en función de unos intereses específicos, por eso lo de la logía, en función de una concepción del conocimiento, en función de una concepción específica de lo que sería el saber, de lo que sería la razón, de lo que sería conocer, ¿no? Esa concepción específica es una concepción en este caso, cuando hablamos de estas tecnologías, son tecnologías que están diseñadas, son técnicas, o sea, son un conjunto de herramientas diseñadas para afectar la vida social, la vida física, la vida corporal, biológica, mental, psíquica de la gente y del mundo todo, ¿no? Y específicamente pues de la gente, obviamente, y que tienen entonces una intención de dominación, que tienen una lógica de dominación, una lógica de muerte, y que su objetivo entonces es causar empobrecimiento, y específicamente cuando hablamos de las tecnologías estéticas es un empobrecimiento psíquico, un empobrecimiento corporal, en el doble sentido de empobrecimiento de que, bueno, nuestra psique y nuestra corporalidad, nuestra energía de vida queda colonizada, como lo he explicado ya en otros audios, al estilo de lo que estamos explicando hace ratito de cómo el azúcar coloniza nuestro paladar, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, pero también por el lado, o sea, empobrece nuestro repertorio de vida, de opciones de vida, de expectativas de vida, de sensaciones incluso, ¿no? De formas de estar y de percibir el mundo y de vivir el mundo, de sentir el mundo también, de experimentarlo, pues, en definitiva. Pero también empobrecimiento en el sentido de que son tecnologías hechas para extraernos energía de vida a nosotros, ¿no? Extraer nuestra energía de vida en función de favorecer y en función de hacer más poderoso a los poderosos de estos 500 años y más de este proyecto civilizatorio de la modernidad, cuyos orígenes hay que buscarlo en la cristiandad. Bueno, y la última pregunta, ¿qué es el henocentrado y qué es somatovisual? Bueno, el henocentrado ahí es formas de vida, de pensamiento, de conocimiento y de experiencia del mundo que le dan centralidad, le dan importancia, mucha importancia a lo helénico, en el sentido de lo griego antiguo, ¿no? de la filosofía griega, de las concepciones del mundo de la Grecia imperial, de Aristóteles, de Alejandro Magno, ¿no? Esa Grecia que luego es muy importante para el desarrollo del Imperio Romano y muy importante para el desarrollo de la cristiandad. Por un lado, y euro es de Europa, pues. Entonces, lo euro-heleno-centrado es algo, o alguien, o una teoría, o una forma, pues, de estar en el mundo que le da mucha centralidad, que le da mucha importancia a lo europeo y helénico, pues, ¿no? A lo griego imperialista y a lo europeo imperialista. Y somatovisual, somato es corporal, ¿no? Y visual, la visualidad. La cultura occidental es eurocentrada, o sea, está centrada en los valores, en la ética, en la política, en la economía, en la pedagogía,
en la cultura europea, que a su vez está centrada también en algunos de los valores y la filosofía y la forma de conocimiento del mundo helénico, o sea, el mundo griego antiguo, específicamente en su fase imperialista, ¿no? Pero además es somatovisual centrada la cultura occidental. ¿Por qué somato? Es porque le da extremadamente importancia al cuerpo. Pareciera que no, pero sí, le da una importancia fundamental al cuerpo. Por ejemplo, separa cuerpo de alma, por ejemplo, ¿no? Y bueno, todo el despliegue luego de la corporalidad, de la importancia del cuerpo en el desarrollo del Renacimiento es una cosa fundamental. Y ahí las artes juegan un papel muy importante, ¿no? Específicamente la pintura y el teatro, también la música. Y entonces es somato visual porque además de que está centrada en el cuerpo, o sea, está centrada en el cuerpo en una corporalidad muy racional, muy medida por la específica racionalidad de la cultura europea, una racionalidad que además se asume como fuera del cuerpo, como anticorporal, como sin cuerpo, ¿no? Desde esa racionalidad es comprendido el cuerpo en Occidente, de modo que el cuerpo, aunque es muy importante también como aparece como fetichizado, como desmembrado. Un poco lo que explicábamos hace rato sobre la salud y las construcciones clínicas de la salud de la modernidad, ¿no? El cuerpo es importante, pero como desmembrado, pues, como sacado de su totalidad cósmica en su relación compleja con todo lo vivo. Él mismo como un organismo que a su vez es parte de otros organismos, ¿no? En lugar de entenderlo como una cosa total cósmica relacionada con lo cósmico y que no se acaba en lo físico y que lo físico y lo espiritual está relacionado, físico, espiritual, racional relacionado, ¿no? El cuerpo en Occidente, aunque es muy importante, es visto solamente como cuerpo, así como materia clasificable, descuartizable desde un punto de vista racional, ¿no? Entonces, así es, pues esta cultura es como que le da mucha importancia al cuerpo de esa forma y es visual, centrada. El sentido que privilegia es el visual, pero además lo privilegia de la misma forma desmembrada. La visualidad no como visión mística, por ejemplo, sino más bien como control de la realidad, como herramienta de control de la realidad. Eso en la pintura se ve claramente en el desarrollo de la perspectiva, ¿no? La perspectiva es la idea de que de la visión sale una retícula, una pirámide que proyecta una retícula, así como una pantalla, en la que todas las cosas que se ven en el mundo quedan como controladas, racionalmente controladas, por el tipo de razón que está produciendo la modernidad. O sea, la razón desarticuladora, fetichista, desmembrante de la totalidad de la existencia y la conformación entonces de cuerpos dominables, supuestamente dominables racionalmente, ¿no? En la perspectiva es muy claro porque entonces esos cuerpos se expresa, se impone una retícula ante la naturaleza y entonces la naturaleza queda como completamente desmembrada en función de esa retícula que se le impone al frente, ¿no? Y lo que un árbol ya no es un árbol, sino entonces una magnitud. Un cuerpo no es un cuerpo, una montaña no es una montaña, un río no es un río en relación compleja y cósmica con la vida. No es una comunidad de vida, un árbol ya no es una comunidad de vida, ahora es una magnitud que forma parte de un sistema racional de relación entre magnitudes, entre los cuerpos que aparecen ahora como dominados, metidos dentro de la caja de la retícula que hace posible la perspectiva de la pintura y la visualidad toda, la cultura visual
occidental, está marcada por esa racionalización de la visualidad.